Si tienes más de 45 años y tomas algún tipo de medicamento recetado y estadísticamente la mayoría de ustedes que están viendo esto lo hacen, lo que estoy a punto de contarles puede ser lo más importante que escuchen este año, no por el tipo de medicamento, sino por cómo lo están tomando. Un hombre al que llamaré David tenía 58 años. Era ingeniero retirado, cuidadoso, metódico, del tipo de persona que leía cada etiqueta. Tomaba su medicamento para la presión arterial cada mañana, su pastilla para el colesterol cada noche y su aspirina con el desayuno. Hacía todo lo que le indicaban. Su médico estaba satisfecho, sus números lucían bien en el papel. Sufrió un derrame cerebral a las 3 de la madrugada, no porque tomara los medicamentos equivocados, no porque se saltara una dosis, sino por cuándo los tomaba y cómo y lo que los combinaba sin saber jamás que esas cosas importaban. David sobrevivió, pero he estado con familias que no tuvieron esa suerte. Esto es lo que nadie te explica en el mostrador de la farmacia. La mayoría de las personas cree que con solo tomar su medicamento están protegidas, tomar la pastilla, seguir adelante, asunto resuelto. Pero la verdad que he visto confirmada una y otra vez en más de 2 décadas de práctica clínica es que la forma en que tomas tu medicamento puede ser tan peligrosa como no tomarlo en absoluto. Después de los 45, tu cuerpo cambia. La velocidad con que absorbe los medicamentos disminuye. La forma en que los metaboliza se transforma. La hora del día, la comida en el estómago, el vaso de agua con el que los tragas o no nada de esto son detalles menores. Para un sistema cardiovascular que envejece, son la diferencia entre un medicamento que funciona y uno que silenciosamente trabaja en tu contra. Y esto es lo que hace que la situación sea genuinamente alarmante. La mayoría de las personas que cometen estos errores no son descuidadas, son los pacientes más diligentes que conozco. Están siguiendo instrucciones que nunca fueron lo suficientemente específicas para mantenerlos seguros. Esta noche los guiaré a través de 6 errores con medicamentos que los médicos ven repetidamente en pacientes mayores de 45 años. Errores que parecen inofensivos, errores que se sienten responsables y errores que noche tras noche están empujando a un cuerpo que envejece más cerca de un evento cardíaco, una caída, una hemorragia o algo peor. Quédense conmigo, porque el error número 4 quiero que estén preparados para este. Mi nombre es el Dr. Don Maxwell. Soy médico internista y farmacólogo clínico. Durante los últimos 22 años he trabajado en la intersección de 2 cosas que la mayoría de los médicos tratan como completamente separadas: los medicamentos que recetamos y los cuerpos humanos a los que se los recetamos. Y quiero ser honesto con ustedes ahora mismo, antes de continuar. La escuela de medicina enseña a los médicos cómo funcionan los medicamentos en condiciones ideales, en un entorno controlado, en un paciente de libro de texto, un adulto de 70 kilogramos con función renal normal, enzimas hepáticas normales, sin otros medicamentos, sin cambios relacionados con la edad en la absorción intestinal. Ese paciente no existe, ciertamente no después de los 45. Lo que la escuela de medicina no enseña suficientemente es cómo se comportan los medicamentos en un cuerpo real, un cuerpo que envejece, un cuerpo que toma 3, 4, 5 otros medicamentos simultáneamente, un cuerpo cuyo hígado procesa las cosas más lentamente que a los 30 años, cuyos riñones filtran quizás al 60% de su capacidad máxima, cuyo estómago produce menos ácido que antes, lo que cambia cómo se disuelven ciertas pastillas y cuánto del ingrediente activo llega realmente al torrente sanguíneo.
Esa brecha entre cómo se supone que debe comportarse un medicamento y cómo se comporta realmente en un cuerpo mayor de 45 años es donde las personas se lastiman. He revisado casos de pacientes que sufrieron hemorragias internas no porque se sobredosificaran, sino porque tomaron su anticoagulante con el alimento equivocado en el momento equivocado del día. He visto pacientes cuyo antidepresivo dejó de funcionar completamente no porque fuera el medicamento incorrecto, sino porque sin saberlo lo estaban tomando con un suplemento que bloqueaba su absorción. He estado con familias preguntando cómo alguien que estaba haciendo todo bien terminó en la unidad de cuidados intensivos cardíacos, y la respuesta, cuando la rastreé, fue un error de temporización. Un error simple, invisible y completamente prevenible de temporización. Los pacientes que más me preocupan no son los que ignoran sus recetas. ¿Puedo trabajar con el incumplimiento? ¿Puedo abordarlo directamente? Los pacientes que me quitan el sueño son los que están intentando, los que toman sus medicamentos fielmente, que llenan sus recetas a tiempo, que nunca se saltan una dosis, pero que recibieron instrucciones que nunca estuvieron completas desde el principio, porque aquí está la verdad que la mayoría de los médicos, no por negligencia, sino por presión de tiempo, no tienen la oportunidad de explicar completamente. La instrucción estándar en un frasco de receta, tomar una vez al día o tomar con alimentos, te dice casi nada sobre lo que realmente necesitas saber. No te dice si tomarlo por la mañana o por la noche cambia la eficacia del medicamento en un 40%. No te dice que con alimentos significa algo completamente diferente para un tipo de medicamento frente a otro. No te dice que ciertos medicamentos se vuelven tóxicos cuando interactúan con algo tan ordinario como la toronja, el ibuprofeno o incluso el calcio en un vaso de leche. Estos no son casos extremos y oscuros de farmacología, son comunes, están documentados, y en pacientes mayores de 45 años cuyos cuerpos tienen menos tolerancia al error, las consecuencias son reales y serias. En mi práctica, comencé a realizar lo que llamo revisiones de medicamentos, sentarme con los pacientes no para cambiar sus recetas, sino simplemente para examinar cómo tomaban lo que ya tenían. En más del 70% de los casos, encontré al menos un error significativo de temporización o interacción, no uno de cada 10, no uno de cada 4, más de 7 de cada 10 pacientes. 7 de cada 10 personas haciendo su mejor esfuerzo honesto y aún cometiendo algo críticamente incorrecto. Eso no es un fracaso personal, es un sistema que nunca les ha dado a las personas la información que merecen tener. Lo que voy a compartirles hoy es lo que les explico a mis propios pacientes en esas revisiones. 6 errores específicos. 6 patrones que veo constantemente en personas mayores de 45 años, cada uno fácil de pasar por alto, cada uno con un riesgo real, y cada uno, y esto es lo que importa, completamente corregible una vez que sabes lo que estás mirando. Entremos en materia. Esto es lo que necesito que entiendan antes de hablar de los 6 errores. Y quiero que realmente reflexionen sobre esto porque reencuadra todo. La mayoría de las personas piensa en los errores con medicamentos como eventos dramáticos, una dosis incorrecta, una confusión en la farmacia, una alergia peligrosa que nadie detectó a tiempo. Esas cosas suceden, pero no son las que están perjudicando silenciosamente a más personas mayores de 45 años ahora mismo. El peligro real es invisible, está integrado en la rutina ordinaria de un día ordinario. Tu cuerpo después de los 45 no es el mismo entorno químico que era a los 30. Eso no es una crítica, es biología. Después de los 45, la filtración renal comienza un declive gradual pero medible en la mayoría de los adultos, aproximadamente un 1% por año. Eso significa que un medicamento que tu cuerpo solía eliminar en 8 horas puede ahora persistir durante 11 o 12.
Lo que se sentía como una dosis normal a los 38 puede acumularse silenciosamente a niveles tóxicos a los 54 sin síntomas dramáticos que te adviertan, solo fatiga que atribuyes al estrés, niebla mental que achacas al mal sueño, una presión arterial que se niega a estabilizarse sin importar cuán cuidadosamente manejes tu dieta. Tu hígado también cambia. Las enzimas responsables de descomponer la mayoría de los medicamentos comunes, estatinas, medicamentos para la presión arterial, antidepresivos, analgésicos, se vuelven menos eficientes con la edad. Y esto es lo que lo hace particularmente peligroso. El declive no es uniforme, no ocurre en un horario predecible. Varía según el individuo, la genética, los otros medicamentos en el sistema que compiten por las mismas vías metabólicas. Y sin embargo, las recetas casi nunca se ajustan para esto. La dosis que te recetaron a los 47 suele ser la misma dosis que sigues tomando a los 59. La instrucción matutina que te dieron hace una década nunca ha sido revisada. Nadie se sentó a preguntar, dado todo lo que ha cambiado en tu cuerpo desde que comenzamos este medicamento, ¿la forma en que lo estás tomando sigue siendo la correcta para ti? Esa pregunta casi nunca se hace hasta que algo sale mal. Lo que estoy a punto de mostrarte no tiene que ver con el miedo. Quiero ser claro sobre eso. Cada error que voy a explicar tiene una corrección sencilla. Entender el problema es el 90% de la solución, pero primero necesitas ver con qué estás tratando realmente. Error número 1. Tomar el medicamento para la presión arterial por la mañana, cuando tu cuerpo lo necesita por la noche. La mayoría de las personas toma su pastilla para la presión arterial a primera hora de la mañana. Parece lógico. Te despiertas, la tomas, sigues adelante. Los médicos suelen indicar tomarla por la mañana porque es más fácil de recordar. Pero aquí está el problema. La ventana más peligrosa para tu sistema cardiovascular no es la tarde. Es entre las 3 y las 6 de la madrugada cuando tu cuerpo se prepara para despertar. El cortisol aumenta y la presión arterial sube bruscamente. Si tu medicamento de la mañana ya se ha agotado para la medianoche, ese aumento golpea paredes arteriales completamente desprotegidas. Un importante ensayo clínico, el ensayo IGIA de cronoterapia, siguió a más de 19,000 pacientes y descubrió que tomar el medicamento para la presión arterial a la hora de dormir en lugar de por la mañana redujo el riesgo de ataque cardíaco y derrame cerebral durante el sueño en casi un 45%. Thomas tenía 67 años, tomaba su medicamento cada mañana sin falta. Tuvo un derrame cerebral a las 4 de la madrugada. Su medicamento se había agotado 6 horas antes. La solución: pregunta a tu médico no algún día, en tu próxima cita, específicamente si la dosificación a la hora de dormir es apropiada para tu medicamento. Esa sola conversación podría cambiarlo todo. Error número 2. Tomar las estatinas a la hora incorrecta del día. La mayoría de las personas toma su medicamento para el colesterol cuando les resulta conveniente. Por la mañana con el desayuno, por la noche con la cena cuando lo recuerdan. Asumen que el momento es irrelevante siempre que lo tomen. No lo es. Tu hígado produce la mayor parte de su colesterol de noche durante el sueño. Las estatinas funcionan bloqueando ese proceso de producción. Una estatina tomada por la mañana está actuando contra un proceso que alcanzó su punto máximo y pasó hace horas. Los estudios muestran que la dosificación vespertina de ciertas estatinas aumenta su efectividad hasta en un 40%. Patricia tenía 52 años y había estado tomando su estatina durante 3 años. Sus niveles de LDL apenas se movían. Su cardiólogo ajustó la dosis 2 veces. Nadie le preguntó cuándo la estaba tomando. La estaba tomando cada mañana. La cambiamos a las 9 de la noche. En 90 días, su LDL cayó 31 puntos con la misma dosis que había estado tomando durante años. La solución:
Verifica si tu estatina específica es sensible al tiempo. No todas lo son, pero muchas de las más recetadas sí lo son. Pregunta. Error. Número 3. Tragar el medicamento para la tiroides con café o comida. El medicamento para la tiroides es uno de los más recetados para adultos mayores de 45 años, particularmente en mujeres, y es uno de los más sensibles a la interferencia. La mayoría de las personas lo toma por la mañana, lo cual es correcto, pero millones lo toman junto con el desayuno, el café o suplementos, lo que silenciosamente lo vuelve casi inútil. El calcio, el hierro, ciertos antiácidos e incluso las proteínas de los lácteos pueden unirse al medicamento en el estómago antes de que sea absorbido, reduciendo su efectividad hasta en un 64%. La cafeína acelera la motilidad intestinal, empujando el medicamento hacia afuera antes de que pueda ser absorbido correctamente. El resultado es un paciente que técnicamente cumple con su tratamiento, pero que funcionalmente está siendo subtratado, experimentando fatiga, aumento de peso, niebla cognitiva y cambios de humor, mientras su médico sigue ajustando la dosis al alza, persiguiendo un problema que tiene que ver completamente con el momento de la toma. La solución. El medicamento para la tiroides debe tomarse con el estómago completamente vacío, solo con agua, al menos 45 a 60 minutos antes de cualquier alimento, café o suplemento, sin excepciones. Error número 4. Tomar AINES con anticoagulantes sin darse cuenta del peligro. Ibuprofeno, naproxeno, analgésicos de venta libre que la mayoría de las personas considera inofensivos, están en todos los botiquines del país y en pacientes mayores de 45 años que toman anticoagulantes o aspirina en dosis bajas pueden causar una hemorragia gastrointestinal lo suficientemente grave como para requerir hospitalización. Los AINES dañan el revestimiento del estómago. Los anticoagulantes impiden la coagulación juntos en un intestino que envejece y que ya produce menos moco protector que antes. Esa combinación puede producir un sangrado interno que se presenta con nada más dramático que heces oscuras o un mareo leve hasta que se convierte en una emergencia médica. La solución. Si estás tomando algún anticoagulante o terapia antiplaquetaria, trata cada analgésico de venta libre como una interacción de receta médica. Pregunta antes de tomarlo. El acetaminofén generalmente es la alternativa más segura para el dolor, aunque también conlleva sus propios riesgos en dosis altas. Error. Número 5. Tomar múltiples medicamentos todos a la vez. Parece eficiente, un trago y listo, pero muchos medicamentos comunes interfieren directamente con la absorción de los demás cuando se toman simultáneamente. Ciertos antibióticos bloquean la absorción del medicamento para la tiroides. Los suplementos de calcio reducen la efectividad de varios medicamentos para el corazón. El magnesio se une a ciertos antibióticos, volviéndolos parcialmente inactivos. La solución. Separa los medicamentos que se sabe que interactúan por al menos 2 horas. Tu farmacéutico, no solo tu médico, es un recurso invaluable aquí. Pide una revisión completa de interacciones. Error. Número 6. Cortar o triturar pastillas de liberación prolongada. Este es el más peligroso y el menos discutido. Los medicamentos de liberación prolongada están diseñados para disolverse lentamente durante 12 a 24 horas. Córtalos por la mitad y liberas toda la dosis de una vez. En el caso de medicamentos para la presión arterial, ciertos medicamentos para el corazón y medicamentos neurológicos, esa descarga repentina puede causar una caída catastrófica de la presión arterial, cambios peligrosos en el ritmo cardíaco o convulsiones. Muchos pacientes cortan las pastillas para ahorrar dinero o porque les resulta difícil tragarlas.
No tienen idea de lo que le están haciendo a la farmacología. La solución: nunca cortes, tritures o mastiques ninguna pastilla sin confirmar primero con tu farmacéutico que es seguro hacerlo. Si el problema es tragarlas, pregunta si existe una opción en líquido o en dosis más bajas. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. De esos 6 errores, ¿cuántos reconociste? No en otra persona, en ti mismo, en tu propia rutina matutina, en tu propia mesita de noche, en tu propio botiquín. Si la respuesta es siquiera uno, quiero que lo escribas en los comentarios ahora mismo. Escribe el número, solo el número. Porque tengo la fuerte sensación de que la mayoría de las personas que ven esto reconocieron al menos 2 o 3. Y quiero que sepas, no estás solo en eso. Estos no son los errores de personas descuidadas, son los errores de personas a quienes nunca se les dio información completa. Escribe tu número. Leo cada comentario. Ahora quiero contarles sobre una mujer a la que llamaré Carol. Carol tenía 61 años. Era maestra jubilada. Yo la describiría como una paciente modelo organizada, constante, consciente de su salud. Llevaba una lista escrita de sus medicamentos. Nunca se saltaba una dosis. Asistía a cada cita. Tomaba 5 medicamentos. Una estatina, un medicamento para la tiroides, una pastilla para la presión arterial, una aspirina en dosis baja y un suplemento de calcio que su médico anterior le había recomendado para la salud ósea. Vino a verme porque estaba agotada, no ocasionalmente cansada, profundamente agotada. Había aumentado 11 kilos en 8 meses a pesar de comer con cuidado. Su presión arterial era inconsistente. Sus niveles de colesterol habían empeorado con la misma dosis de estatina que había tomado durante 2 años. Me dijo que sentía que su cuerpo la estaba abandonando y no podía entender por qué. No cambié ni un solo medicamento. Cambié el momento en que tomaba cada uno de ellos. Su medicamento para la tiroides pasó a ser lo primero de la mañana, solo 60 minutos antes de cualquier otra cosa. Su estatina pasó a las 9 de la noche. Su pastilla para la presión arterial pasó a la hora de dormir. Su suplemento de calcio pasó a la tarde, separado de todo lo demás por al menos 2 horas. En 6 semanas, su energía había vuelto. En 3 meses, su colesterol había bajado significativamente y su presión arterial se había estabilizado. Se sentó en mi consultorio y dijo algo que nunca he olvidado. Pasé 2 años pensando que mi cuerpo estaba roto. No estaba roto. Nadie me había explicado cómo usar lo que ya tenía. Esa frase es la razón por la que hice este video. Tu cuerpo no está roto, pero merece mejor información de la que se le ha dado. Esto es exactamente lo que quiero que hagas después de que termine este video. No algún día, hoy. Paso 1. Anota cada medicamento y suplemento que estás tomando actualmente, todos y cada uno recetados, de venta libre, vitaminas, minerales, todo en una sola lista. Paso 2. Al lado de cada uno, escribe la hora a la que lo tomas actualmente y si lo tomas con alimentos, café u otros medicamentos simultáneamente. Sé honesto, escribe lo que realmente haces, no lo que dice la etiqueta. Paso 3. Lleva esa lista a tu farmacéutico, no solo a tu médico, y pide una revisión completa de temporización e interacciones. Los farmacéuticos están específicamente capacitados para esto. No te cuesta nada, toma menos de 15 minutos, y lo que encuentren puede sorprenderte genuinamente. Paso 4. Hazle a tu médico una pregunta directa en tu próxima cita. Dado mi edad y todo lo que estoy tomando actualmente, ¿el momento de cada uno de mis medicamentos sigue siendo óptimo? Esa pregunta sola abre una conversación que la mayoría de los pacientes nunca ha tenido. Eso es todo. 4 pasos, sin nuevas recetas, sin cambios dramáticos, solo la información que tu cuerpo ha necesitado todo el tiempo. Ahora reunamos todo.
6 errores que están socavando silenciosamente medicamentos que se supone deben protegerte. Tomar las pastillas para la presión arterial por la mañana cuando tu cuerpo las necesita por la noche. Tomar las estatinas en el momento equivocado cuando tu hígado las necesita por la tarde. Destruir la absorción del medicamento para la tiroides con café y comida. Combinar AINES con anticoagulantes sin entender el peligro. Tomar todos los medicamentos simultáneamente cuando la separación es crítica. Y triturar o cortar pastillas de liberación prolongada de maneras que convierten una dosis controlada en un peligroso aumento repentino. Ninguno de estos errores requiere una nueva receta para corregirse. Cada uno requiere solo una conversación y un pequeño ajuste. Quiero dejarte con esto. Has estado presentándote por tu salud. Has estado tomando tus medicamentos, llenando tus recetas, confiando en el proceso. Eso importa. Esa dedicación no es nada, lo es todo. Pero la dedicación sin información completa no es suficiente. Y ahora tienes la información. No estás a merced de un sistema que se mueve demasiado rápido para explicar estas cosas. Eres un paciente informado, y un paciente informado es la fuerza más poderosa en la medicina. No esperes a que algo salga mal antes de tener estas conversaciones. Tenlas ahora, mientras estás bien, mientras los cambios son simples, mientras las apuestas aún están a tu favor. Si este video te dio algo útil, y creo que sí, compártelo esta noche. Envíaselo a alguien que ames que tenga más de 45 años y esté tomando medicamentos. Puede que nunca sepas cuya vida cambiaste al compartirlo. Suscríbete a este canal. Cada semana publico contenido diseñado específicamente para ayudarte a navegar tu salud después de los 45 con claridad y confianza. Y deja tu número en los comentarios. Los estoy leyendo todos.